Thanks, Keenan. Thanks, brother. Great Yidaki player, great young man, very strong in his culture. Yidaki, or commonly known as Didgeridoo, is not from Wurundjeri country, but something that is played proudly here on our land with permission from the Aboriginal communities from up north, Northern Australia. So I'd like to acknowledge them, and I'd also like to acknowledge everyone behind, I guess, this very special night, to hear the narration from our sisters from Mexico, who I was very fortunate to meet earlier today, and it was a great experience to show them around Lyrik Lerindagat, which is the Wurundjeri classroom, which translates to ancestral guidance in our language, something we're very proud of in teaching our own story. I'd also like to thank the organisers of this evening's event too for not just showing respect but also understanding that a welcome to country is something that isn't something that we just invented in the last few decades. It's something that has been here for thousands of years, and it very much relates to the human need to interact with your neighbours for all those different purposes. Generally, I call that human business. For thousands of years, my people have interacted with our neighbours, generally known as the Kulin Nation today, which makes up a lot, people from the south, from the northeast, from the northwest, from the north central and to the west, but also extended connections as well outside of those boundaries. But that need for people to interact, and the Tandaram Naji, as we call it in language, in a I guess a contemporary way of explaining it, is a ceremonial process to allow people to feel culturally safe to conduct their business on our land. And I'll express a little bit of the detail of that as I come to the end of the welcome. To me, culture is based on language. And I guess that's why the colonisers, one of the first policies they incorporated or forced into my ancestors was to stop speaking. But I don't like to think it's a language of the past. We're trying to reclaim it. Wiminjika, Gabamala Mangil, Balambun Yalambo, Wurundjeri Balak, Nirina Margagil Bill Nicholson. Welcome for a purpose and reason, and that purpose and reason is to hear from our sisters from over the ocean in Mexico there. I greet you and good day from the Wurundjeri people. My name is Uncle Bill Nicholson. I stand here proud as a Wurundjeri elder. I was very fortunate to be able to represent my community as an elder. I found out when my community made me an elder back in 2008, a long time ago now, that I was the youngest elder in 150-something years. And it allowed me to, I guess, feel pride in who I am, but also I had to learn my people's story and take that responsibility on as an elder, to both share my people's story with my own community and inspire them and build inspiration within them, but also share our story with the broader community. And as we know, that broader community is about 5 million people on Wurundjeri land. And the Lyrik Lerindagat, our classroom here, is a real central point of sharing that story. I would like to acknowledge my elders past for their strength, resilience, resistance and wisdom. I would like to acknowledge elders that are here today from any Indigenous community who lead their community in humility and respect. I'd like to also acknowledge generally what I call the fallen clans. And yes, this is a bit of a negative meaning, I guess, but a lot of our truth-telling is told so people are aware so we can heal together. The fallen clans of the Woiwurrung people, both on the Birrarung, Sacred River of Mist and the Maribyrnong. I'd like to acknowledge each man, woman and child that lived and thrived on this landscape but unfortunately do not have a voice in the modern day here today, as we, the Wurundjeri Willam people, are the only voice left, and we stand proud in being custodians for both their families and their land. I'd like to extend my acknowledgement to general community leaders here today. This doesn't distinguish cultures or anything. This is just people who lead their community in humility, who earn the right to speak on behalf of their community through their actions. And to me, that is
one of the key reasons why Wurundjeri people are here today, because that was a key part of traditional leadership and responsibility. If my ancestors were selfish individuals, we would not be here. People like Simon Wonga and William Barak, our first land rights and human rights advocates. If you've never heard these individuals' names before, I always say do yourself a favour and learn it. Because I really believe, whether you're Indigenous or not, it helps you connect to this land on a deeper level and get a bit of an understanding of who we are as traditional custodians and who we are as Indigenous people generally here in this country. I extend that acknowledgement to environmental leaders. Country's always speaking to us. We know that as Indigenous people. We want the broader community to understand that you are also responsible to the health of country, because our culture will constantly say that the health of country relates to the health of people, both present and future. Everything we do, we must consider our future generations concerning how we care for country. And generally, I like to encourage people to not be shy, not be discouraged, but share your stories. You know, pretty much on Wurundjeri land, I'm not sure if this is technically correct, but nearly the whole world is represented somewhere here in Melbourne these days. We're so multicultural. Share your stories. Get those stories out there. The more stories that are shared, the more listening occurs. Listening builds mutual respect, and mutual respect builds what we call in language Jindi Warabak Balak, which is unity in the community through that mutual respect, through storytelling. Responsibility to country is, as I touched on, to land, but also to each other. If we all play our role, take that responsibility on, we will all be cared for, because my ancestors never gave that responsibility over to any English or British authority, which means it's still here, which means our sovereign responsibility to care for country and community is still here. And I'd like to extend that to everyone on Wurundjeri land. The colonial invasion of our land was brutal. It's something to learn from. You know, there's many aspects to it. I won't go into too much detail, but generally the messages from the past is, look, we're here at NARM or Melbourne University, a place of higher learning. Let's learn. Let's learn from past. Let's learn how not to treat people with a racial discriminative attitude, because to be honest, as a representative of my people, I don't want to see it on my land anymore. It's still here. The DNA is still here. Let's try our very best to eradicate that mindset, but also generally discrimination, all sorts of discrimination. The Tandaram Naji ceremony in itself, there's many aspects to it. One part I'd like to do up here tonight is light a fire, but I won't. Probably might damage the stage here, but generally we create a smoke from that fire. Fire's a physical cleanser of the land. The smoke symbolises spiritual cleansing of Murrab Balak and Murrab Biak, spirit of people, spirit of country, and in our culture they're interconnected and will never, ever be broken. To feel truly welcome to this land, respect to the land, people and cultures, our law. Our law was never ceded, and like I said at the start, I feel that respect. So Wiminjika Wurundjeri Biak, on behalf of my community, myself and my ancestors, welcome to Wurundjeri country. I hope you enjoy the oration tonight, and Non-Godjan, thank you. Thank you, Uncle Bill Nicholson, for welcoming us to Wurundjeri country. I also would like to pay my respect to traditional owners on whose lands the University of Melbourne's 5 campuses are located: the Wurundjeri Woiwurrung, the Bunurong, the Dja Dja Wurrung and Yorta Yorta, and acknowledge this land was never ceded. I pay my deep respect to their elders past, present and future, and to the many young people who are contributing their time and energy in creating a strong future for First Peoples in Australia. Narrator Miss Marisol Kule, Deputy Chancellor Dr. Helen Zoki, AO, members of Senior Executive, friends, it is my great pleasure to welcome you to the 2025 Narmeration,
the university's key address that celebrates and amplifies the voices of leading Indigenous thinkers, leaders, and cultural custodians from around the world. This oration is intended to enrich our ideas with respect to possible futures for Indigenous Australia. Naarm refers to the country of the Melbourne region, the land of the Bunurong and Wurundjeri Woiwurrung peoples of the Kulin Nation. Tonight's Naarm oration will be delivered by Miss Marisol Kule. In her oration, Miss Kule will emphasise the deep connection between Mayan culture and the natural environment, and how, by respecting and valuing that connection, a sense of living good can be developed. Marisol is originally from the municipality of Wixtarn, an Indigenous community in Chiapas. A Tzotzil speaker, she has actively participated in the defence of women's human rights. She is currently a member of the collective Unsetik Sunun, or Hummingbird Women, where she facilitates self-care and collective healing workshops in communities across the highlands, coast and northern regions of Chiapas. One of her key workshops is titled Our Body as Our First Territory in the Struggle for Liberation. Marisol has been a popular education teacher in San Cristobal and is a Tzotzil teacher for those who want to learn more about Mayan culture. She has been a speaker at both national and international forums. Her presentations include talks at Tec de Monterrey on the State of Mexico, Querétaro and Mexico City campuses, Latin American Council of Social Sciences, Mexico's Forum, Autonomies, Territories and Indigenous Peoples, and Chile's Our Future is Public Forum, where water rights were discussed. Recently, she was invited to Peru and Colombia to engage in dialogue with other Indigenous peoples on their worldviews and the collective development of strategies to strengthen their languages. Throughout her journey, Marisol has continued to strengthen her heart and her commitment to building a more just way of life. Please welcome to the stage Miss Marisol Kule to deliver the 2025 Naarm oration, The Meaning of Good Living, from the Indigenous Peoples Cosmovision Maya. Thank you. Buenas tardes, un gusto de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir la palabra, mi palabra y la palabra de quienes pues, que están allá en Chiapas, allá en México. Voy a empezar cantando una canción, es una canción que canto junto con los niños, que refleja la importancia de la vida. Esta canción fue traducida, hay en castellano, pero fue traducida en lengua tzotzil, el batzikop que hablamos. Fue traducida por una mujer que estuvo acompañando a la niñez en campamentos de desplazados en los años 97, 96 en adelante, donde hubo una masacre en la región de Chenaló, donde mataron a 45 hombres, niños, mujeres embarazadas, donde les cortaron el vientre y les sacaron los fetos. Entonces, para que los niños no pudieran ver como todo ese dolor, toda esa tristeza, hubieron varios voluntarios que acompañaron a la niñez, y pues de ahí surge esta canción traducida. Entonces les voy a cantar. Bikit barko tabun
hahun lekilchil, ikun batel tapashal, letamuktanap, tahkantash kohtakin, chiltaklich chukle, kotoltik lakaktik, snichimal ontonal. Las chayestik paskop, las kantik kushlehal, kerem tsebetik, tah kantik chik ehin, kerem tsebetik, tah kantik chiktein. Las chayestik paskop, las kantik kushlehal, kerem tsebetik, tah kantik chik ehin. Kerem sebetik tahkantik chistein. Bueno, la que estuvo acompañando se llama María Eugenia Hernández, conocida como Maruca en honor a la compañera que no está aquí, pero le vamos a hacer llegar que la mencionamos acá. Y pues la canción dice, pequeño barco de papel, quiero conocer amigos de aquí y de allá. No queremos la guerra, queremos la vida. Niños y niñas queremos cantar, niños y niñas queremos reír. Hoy vamos a platicar un poco sobre el contexto histórico de los pueblos originarios. Bueno, nosotros nos llamamos pueblos originarios porque nosotros ya estábamos ahí cuando llegaron los colonizadores. Entonces, y por derecho nos corresponde defender nuestro territorio y decir que es nuestro espacio. Y también vamos a hablar sobre esa resistencia entonces de decir que no somos pueblos indígenas, nosotros somos pueblos originarios, no indígenas. Ellos se confundieron de ir a la India y llegaron a otro territorio que no tenía nada que ver. Entonces, también vamos a platicar sobre entonces cómo es que nuestros ancestros, nuestros abuelos tenían otra forma de relacionarse, otra forma de entender la vida y no desde este pensamiento capitalista. Para empezar, pues me gustaría como abordar un poco de dónde habitaban los pueblos originarios. Por ejemplo, habían varios grupos en estos casos, pues estaban los celtales, que es un grupo, los tzotziles o quelenes, los indios Chiapa, que estaban más o menos al centro del estado de Chiapas, los zoques, que colindan más con Tabasco, estaban también los choles, que es el chol, lacandones y mames, estaban más en la región selva. Bueno, durante la época prehispánica, estos grupos, ellos tenían como la forma de relacionarse mediante los intercambios. Claro que también en el centro del país, lo que es el país México, pues también hubo como ese auge del grupo de los aztecas, pues ellos lograron como hacer su dominio, su poderío más amplio, llegando hasta el sur. Entonces, cuando llegaron los aztecas, pues se establecieron en el Soconusco, donde está la orilla del mar. Ahí ellos lograron como dominar primero a unos pueblos y lograron establecer como un centro para tributos. Y los pueblos como que llegaban a dejar sus tributos para que no tuvieran como un conflicto entre los otros grupos. Pero, por ejemplo, los indios Chiapa, ellos no lograron ser dominados por los aztecas, que, bueno, después hablaremos de la conquista, que tampoco lograron ser conquistados porque bueno, en ese tiempo eran un grupo muy fuerte y no lograron ser dominados. Entonces, pero aún así, hablando de esta dominación por parte de otros grupos, aún así, los aztecas respetaron, digamos, la forma de vida de cada grupo. Es decir, pedían el tributo, pero seguían como ejerciendo su propia autonomía, su propia determinación, sus propias formas de relacionarse con la madre tierra. Entonces, podemos hablar en esas épocas como, si vamos un poco más a fondo de la época prehispánica,
pues ahí se veía como el respeto o la relación con la madre tierra y con las mujeres, pues realmente era diferente, y pues las mujeres en esos tiempos pues éramos considerados diosas. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la llegada de los españoles. Lo estoy diciendo muy rápido porque pues tenemos poco tiempo y bueno, seguimos. Bueno, entonces en la llegada de los españoles, ellos logran como en su intento hasta la tercera vez establecerse allí en Chiapas. Cuando logran establecerse fue porque se aliaron con otros pueblos y trajeron otros grupos. Por ejemplo, trajeron con ellos a los aztecas, o como si ya había como un conflicto de territorios, como que tuvieron esas alianzas con esos otros grupos, y entonces como que empezaron a dominar hacia los otros grupos. Por último, pues ahí cuando los indios Chiapas no pudieron ya aguantar la masacre, en su defensa de su territorio, en lugar de entregarse, pues prefirieron tirarse al río, que ahora se conoce como un centro turístico, el Cañón del Sumidero, pero realmente fue un espacio, o sigue siendo un espacio sagrado, un espacio reconocido, que los indios Chiapas se tiraron ahí para no entregar su territorio. Prefirieron como ellos entregarse hacia el agua, hacia la tierra, y no entregarse ante el conquistador. Y bueno, entonces cuando los españoles se establecieron ahí en Chiapas, pues esclavizaron a toda la población, y no solo fue como el exterminio en masacres, sino que también en el exterminio del pensamiento, el exterminio de la cultura, la lengua. La gente no podía hablar su propia lengua. Eso me tocó todavía vivir en estos tiempos. Cuando estaba pequeña, pues también era como, no podía yo hablar mi propia lengua, porque entonces si hablo una lengua soy india, si hablo una lengua no tengo educación, no respeto al mestizo. Entonces eso justamente pasa cuando llegan los españoles, se establecen varios puntos como en la época feudal, donde se establece el señorío, y tiene varios grupos o varias poblaciones donde le ofrecen tributo, y no solo al señor feudal, sino también se le ofrece tributo a la iglesia. Y bueno, entonces la cosecha que tenían, pues un poco quedaba para la familia y la mayoría se iba para los tributos. Entonces hubo momentos de sequía, hubo momentos que la tierra no producía, y lo que hicieron los españoles es empezaron a pedir dinero. ¿Y dónde iban a encontrar dinero los pueblos si no tenían dinero? Entonces lo que hizo que entonces la gente ya no se quedara cerca de, bueno, donde estaba, digamos, donde estaba el señorío. Entonces lo que hacía era emigrar en búsqueda de trabajo. Allá en Chiapas hubieron muchas fincas de café, muchas fincas de ganadería, y de hecho devastaron la selva por ganadería, devastaron la selva por siembras de café. Entonces ahí como que pues lo más importante ahí eran los hombres, porque los hombres se consideraba la fuerza física. Ellos sí podían, eran útiles, podían trabajar, y las mujeres no. Las mujeres ahí en ese momento empezamos a hacer la cosa inútil, la cosa que no sirve, la cosa que no tiene fuerza, la que solo puede ser utilizado sexualmente y que solo puede estar en la casa teniendo hijos. No tiene fuerza física, no es útil para el trabajo del campo. Entonces, pues ahí en esta época, pues las violencias, incluso internamente, lo que hicieron los españoles es que llevaron el aguardiente, y con el aguardiente pues lograban como dominar o ofrecer aguardiente a los peones,
y cuando estaban borrachos, pues ya los hombres violentaban a las mujeres. Y entonces por eso sabemos que esta generación de violencia ha venido. ¿Por qué? Porque se ha vivido en el cuerpo, en el espíritu, y se ha traído, y por eso pues tenemos una generación de papás, de abuelos muy violentos, y que así lo han repetido porque así lo vivieron. Entonces, pues cuando empiezan a emigrarse, empiezan a conocerse con otros pueblos, empiezan como a comunicarse con otros pueblos, a aprender la lengua de otros pueblos. Entonces, vamos a hablar también de las rebeliones, de muchas rebeliones, porque hubieron muchas, pero no tuvieron como en sí un impacto fuerte. Pero, por ejemplo, en 1712 hubo una rebelión donde la que guió fue María Candelaria, una niña de 12 años, donde le dan ese cargo de que ella sea la líder para guiar a los pueblos. Entonces logra juntar la mayoría de los pueblos a través de la lengua, donde, como digo, cuando emigraron, pues empezaron a conocer con otros pueblos y entonces lograron juntarse. Hubo una rebelión muy fuerte, donde los pueblos iban ganando, hubo una masacre entre españoles, entre pueblos, pero no lograron ganar porque los españoles trajeron respaldo en otros estados, ¿sí? Entonces no lograron ganar y volvió a surgir otra rebelión en 1911 de Jacinto Pérez Pajarito, un indio chamula, así le denominaban, un indio chamula. Pues también hubo otra rebelión porque los españoles seguían expandiendo, quitando los territorios, y a través de, como digo, de esta bebida llamada posh, que viene de la palabra poshil, como medicina, porque pues para los hombres al sentirse cansados y tomar el aguardiente, pues sentían que se relajaban y no sentían el cansancio de la esclavitud. Entonces, pues a través de eso los españoles iban como, me das tus tierras, te doy posh. Entonces así lograron expandirse y por mucho tiempo como que a través de esas rebeliones, pues los españoles fueron cambiando de estrategias. Por eso la pregunta era progreso o colonización. Cuando empiezan a surgir los partidos políticos, cuando empiezan a buscar otra forma de dominación, otra forma de poder seguir pues como expandiéndose, robando los espacios de los pueblos. Y bueno, ya en 1994, ya desde antes, desde el 92, ya empezaba a surgir de nuevo los pueblos. En el 92 hubo una marcha, el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, que pues para los españoles es el día que llegan los conquistadores y mucha gente lo celebra, pero los pueblos no lo celebramos porque es el día que llegaron y pues nos invadieron, no nos conquistaron, que ese es lo otro que decimos, nos invadieron. Entonces esa invasión pues no nos representa, y ese 12 de octubre de 1992 tiran la estatua de Diego de Mazariegos y da paso a 1994, donde surge el levantamiento armado que se denomina el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Surge de nuevo esta rebelión armada y donde ellos dicen, nos tapamos la cara para ser visibles. Nos cubrimos el rostro para que nos miraran, porque cuando estaban descubiertos, pues no era visible. El pueblo, los indígenas, no tenían derecho, no merecían ser sujetos a derecho y se consideraba que era el atraso de la sociedad. Entonces, pues en el 94, pues da ese otro paso de resistencia, otra visibilidad de los pueblos.
Y pues considero que pues gracias a ese levantamiento hoy estoy aquí parada hablando con ustedes, compartiendo lo que hemos vivido como pueblos originarios y pues porque ellos le dieron otra vuelta a la historia, comenzó otra historia, son 30 años de resistencia que no todos son zapatistas, pero nos dieron ese ejemplo, nos empujaron a crear esa otra historia y pues ahora tenemos otra generación donde ya hay jóvenes de pueblos originarios, son cineastas, artistas, o que ya asumen otros cargos, pero ha sido gracias desde el levantamiento del 94. Pero la lucha zapatista que ellos tienen, ellos están creando su propia autonomía, no dependen nada de las instituciones de gobierno y tampoco consideran que necesitan del gobierno oficial, sino que ellos mismos han creado su propio espacio y bueno, que pues como pueblos han sido también los guardianes de los territorios. Bueno, entonces, en base al levantamiento, en base a que entonces surge esa nueva otra historia, pues empieza este rescate de saberes, ¿sí? La reivindicación de los pueblos, es decir, sí somos de un pueblo originario, tenemos un conocimiento, sí sabemos, hablamos nuestra lengua, es tan importante como la tuya y pues también tenemos tradiciones. Por ejemplo, una de las tradiciones que ustedes ven ahí en la imagen es un carnaval. Esto está documentado porque el movimiento zapatista empieza a rescatar, sobre todo a profundizar más desde la cultura, ¿sí? Más desde la importancia, entonces, cómo es que vivían antes los pueblos originarios. Entonces, esto se documentó en un pueblo que se llama San Pedro Poló, que fue uno de los pueblos desplazados de la masacre desde el 96-97. Y ahí, es un carnaval que se celebra entre febrero. En el calendario maya, el calendario es de 360 días y los 5 días son 5 días de descanso, pero en realidad no es un descanso, sino son 5 días de celebrar que ya pasó un año, de celebrar que ya se cerró como una vuelta. Son 5 días de reflexión, de lo que se pudo hacer, de lo que no se hizo, de lo que faltó por hacer, para cuando se empiece ese nuevo otro ciclo, ya se empiece a caminar de diferente forma. Entonces, esos 5 días de reflexión, pues empiezan a hacer esta celebración que trata de como un teatro. Ese teatro se empieza a contar como los sucesos históricos, no del año pasado, sino desde mucho más antes. Entonces, empiezan a tocar una olla de barro donde ahí llaman a los ancestros para que esos 5 días sean acompañados. Entonces, ahí reconocen, si ven ahí ustedes, ahí está con sus ramas, con sus plantas, ahí reconocen a la madre selva, a la madre curandera, que por mucho tiempo pues las plantas han sido la medicina y que ahora muchas farmacéuticas usan de nuestras plantas ya haciéndolos en pastillas, pero pues generacionalmente desde hace mucho tiempo nuestros pueblos tenían su propia medicina. Entonces el conocimiento ahí estaba, había conocimiento y sigue habiendo conocimiento. Entonces también reconocen la feminidad, es decir, reconocen a la mujer como parte importante de la humanidad, porque es la creadora de vida. Entonces, ¿por qué? Porque así como la mujer crea la vida, la madre tierra también crea la vida. Entonces tiene una relación con el universo. Para nuestros pueblos, la madre es la luna, ¿sí? Entonces, de hecho, nosotros en nuestra lengua decimos metik, como nuestra madre, y el sol es nuestro padre. Entonces, ambos crearon, porque cuando empieza la lluvia y cae a la tierra, la lluvia fecunda la tierra y brota la vida. Entonces, esa dualidad
ese conjunto, esa totalidad, ellos lo entendían desde esa manera y por eso en su representación pues representan pues a la mujer como parte importante de esa humanidad. Entonces pues quien lo representa es el hombre. El hombre acepta la feminidad, no desde esa parte machista, sino desde esa parte sagrada. Y bueno, empiezan también como a verse esta importancia de los trajes, de las vestimentas. Y bueno, en mi pueblo nos vestimos de flores, porque cuando decimos que estamos felices, Shnichimah Kontón significa florece mi corazón. Entonces, cuando estamos felices, florece nuestro corazón. Entonces, por eso bordamos flores. Continuamos con nuestra lengua también, que fue uno de los rescates que ha sido también muy importante, que nos prohibieron hablar nuestra lengua, nos obligaron a hablar en castellano, que no es nuestra lengua originaria, pero tuvimos que aprenderlo por una necesidad de que pues de poder comunicarnos y entender también cómo era su pensamiento de ellos. Entonces, Tzotzil se denomina el nombre que le pusieron, pero en realidad no se llama Tzotzil. Tzotzil deriva del pueblo Tzotzleb. Tzotzleb es el lugar del murciélago y Tzotziletic son los hombres y mujeres murciélagos. Entonces, cada pueblo tiene su propia forma de verse. Y el pueblo Tzotzleb es otro pueblo que ellos se consideran hombres y mujeres murciélagos, que ahora se conoce como Sinacantán, pero los otros pueblos no somos murciélagos, entonces, pero fuimos generalizados como los hombres y mujeres murciélagos. Pero en realidad, bueno, ahora le denominamos a nuestra lengua como Batzikop, la palabra verdadera. Bueno, algunas frases que tengo en Batzikop, por ejemplo, Nichim Ontonal, que es el florecer del corazón, como les decía, que es la alegría, la felicidad, porque cuando no hay nada, no hay tristeza, pues todo florece, el corazón florece. El Bikit Ontonal, Bikit viene de pequeño, ontonal, el corazón, o kakal ontonal. Kakal significa fuego y el fuego también es el sol. Y el fuego interno también puede ser el enojo, puede ser la envidia, ¿sí? Puede ser el resentimiento. Entonces, bueno, nosotros le llamamos de esa manera. Y sutesel ontonal, regresar al corazón. Significa como puede ser el arrepentimiento, pero también puede ser la reflexión, puede ser el recordar. Entonces, a veces es necesario eso hacer, de regresar a nuestro corazón. El atonal o ichmul, aquí son dos diferencias porque allá, aunque la lengua es una, pero tiene sus variantes. Entonces, algunos pueblos le dicen atonal viene del contar los pedazos del corazón, o el ichmul que viene como del recibir la culpa o el pecado. Entonces, no sabemos en qué momento eso fue cambiando y que puede ser que haya sido una imposición desde la colonia. Y Chibahel Ontonal habla del dos corazones, cuando hay desánimo, cuando hay depresión, significa como que nuestro corazón se puso en dos. No sabemos si estamos entre la alegría o entre la tristeza, o en la indecisión de que sí quiero hacer o no lo quiero hacer. Entonces, nuestros pueblos siempre nos hablan del shunul ontonal. Si vas a hacer algo, hazlo con la totalidad de tu corazón entero, no desde la mitad, no desde el dos. Y bueno, profundizaremos entonces ahora la forma entonces de cómo nuestros pueblos, que a pesar entonces de la colonización, pues ellos siguieron conservando su forma de entender, aunque a escondidas, pero ahí lo tenían. Entonces vamos a platicar sobre el Smelolal, Lekil Kushlehal Yabinel, Snobenal Batzivinik Ansetik Maya, el pensamiento de cómo entendían nuestros pueblos mayas. Bueno, para entender entonces,
primero vamos a hablar de la totalidad del ser humano, cómo se conforma el ser humano. Esa totalidad tiene que ver con su energía vital o su espíritu. Lo decían hace rato, los espíritus, el espíritu que te da vida, que es como tu otro yo interno que habita dentro de ti. Desde que un niño nace, pues llega su espíritu y ya está aquí en esta tierra, ya está vivo. Entonces, eso es uno. También está conformado por el sentir, que son las emociones, ¿sí? Está conformado por el pensar, que es la mente, el razonamiento. Entonces, este sentir y este pensamiento tiene que estar conectado. No puede actuar solo con el sentir, tampoco solo puede actuar solo con el pensamiento. Entonces, solo cabeza y sin sentir podemos hacer mucho daño. Entonces, esas dos partes tienen que estar conectadas. Y cuando está conectado, pues ahí refleja nuestras acciones, que ahí donde, si ustedes ven, nos habla de los valores, del respeto, el cuidado, la igualdad con el otro, ¿sí? Entonces van surgiendo esas otras valores. ¿Por qué? Porque nuestro pensar y nuestro sentir pues actúa desde esa armonía con el otro, ¿sí? Y ese otro no solo habla del ser humano, habla de mucho más allá. Y bueno, entonces cuando uno va conectando su pensar, su sentir, tiene su energía vital equilibrado, pues entonces también nos habla de la sabiduría, ¿sí? Entonces el ser humano, cuando es sabio, no actúa solo por actuar, o sea, piensa, siente qué sentirá el otro por lo que estoy haciendo, o qué va a pensar, o cómo su pensamiento le hace sentido cómo lo siente el otro. Entonces, pues el ser humano va a ir creando esa sabiduría. Y pues, y bueno, claramente que esa sabiduría pues ya nos da la conciencia de vida, ¿sí? Entonces, el ser humano, ¿cómo va a llegar a su conciencia de vida? Tiene que ver desde que está pequeño, desde que cómo se va a ir educando, ¿sí? Va a ir formando su propia sabiduría y logra llegar a su conciencia. Entonces, por ejemplo, a un abuelo, una persona mayor que ya atravesó los procesos de la vida, pues podemos decir que también ya llegó a esa conciencia de vida. O alguien que, aunque no sea todavía un anciano, pero sí, que está consciente de por qué está en esta tierra, pues entonces ahí es decir que tiene su totalidad, que está en equilibrio. Entonces, pues que no solo está viviendo por vivir, hay una razón del por qué está vivo. Bueno, entonces esa totalidad llega a considerarse como algo sagrado, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que quiénes tienen chulel? Nosotros decimos chulel. Chulel, ¿quiénes tienen chulel? Nosotros tenemos un chulel, pero ese chulel, como digo, no es solo uno, sino que es nuestra totalidad. Y pues también, así como nosotros tenemos, todos los seres vivos lo tienen, porque tienen su propia forma de lenguaje, su propia forma de vivir, de su propia forma de cómo están vivos en la tierra. Pero, bueno, y por eso nosotros le decimos que es chul. Chul significa como sagrado. Por ejemplo, chul pepen, sagrada mariposa. Chul nichim, sagrada flor. Chul lo, sagrado agua. Chul tok, sagrado nube. Chul tetik, sagrados árboles. Chul kakal, sagrado sol, o como les decía, que le decimos totik como padre. Y bueno, y también el ser humano es sagrado. Chul ans, sagrada mujer. Chul vinik, sagrado hombre. Entonces, si todos somos sagrados, tenemos que encontrar esa armonía entonces de la convivencia. Y bueno, cuando un espíritu sale de un cuerpo físico, para nosotros ya le decimos chulelal, que ya también se considera como algo sagrado, chulelal, sagrado espíritu, porque ya no habita en un cuerpo físico, sino que ya está libre. Bueno, entonces, entendiendo que todo es sagrado, pues entonces vamos a la otra parte donde ya no consideramos como sagrado,
¿Qué ha pasado en nuestro caminar para llegar a ver como que no somos sagrados ni vemos nada sagrado? Por ejemplo, entonces vamos a hablar de Muyuk Yutzil Kushlejal o Chopol Kushlejal. Muyuk Yutzil viene de lo bueno. Entonces, ¿qué es ese bueno? Y pues lo bueno de la vida, pues parece que nuestro pensamiento desde la colonización, lo bueno solo es lo material, considerar como todo lo material. Y por eso ha sido toda esta destrucción, todo este ecocidio, las violencias que han habido, porque el ser humano se consideró superior a los otros. Vio pequeño a los otros, vio sin importancia a los otros y le rebasó su pensamiento, su ego, ¿sí? Su egoísmo. Entonces, pero pues ahora sí que no vamos solo a dejar ya la responsabilidad en la colonia, sino no vamos a decir que todo es culpa de la colonización o que nos quedamos estancados en ese pasado. Hay que reconocer ese pasado para poder caminar el presente y poder construir un futuro. Entonces, esta destrucción también hemos sido parte porque somos consumidores, porque también no hemos encontrado ese equilibrio para poder cuidar entonces nuestra madre, que es la madre tierra, y pues lo hemos también contaminado con basura, se han contaminado los ríos, los gobiernos han ofrecido la tierra como mercancía y pues se dan concesiones para minería, para extractivismo. Entonces se ha visto entonces como ya no sagrado, como algo material que solo es usable como signo de peso para poder venderse. Hablamos entonces de las guerras, de la venta bueno, ellos hablan de los recursos naturales que para nosotros no son recursos, no es algo que puedes solo utilizar. Hay que pedir permiso para utilizar, pero de utilizar de una manera equilibrada, no mal usarlo. Y bueno, quería también como compartirles en un taller de jóvenes donde hablamos de violencias y bueno, en la foto que ven ustedes ahí, un niño. Bueno, hicieron máscaras y les preguntamos qué emociones les causan las violencias, las adicciones. Y el niño no estaba dentro del taller, pero cuando lo escuchó, vino y agarró una de las máscaras y ustedes ven ahí refleja miedo, dolor, tristeza. Y pues cuando hay todo eso, pues no le encontramos un sentido a la vida. Pero no nos quedamos solo en que nuestro mundo ya se destruyó o que nos conformamos con que eso está pasando y ahí lo dejamos, sino ¿qué vamos a hacer? Entonces, para llegar a ese Lekil Kushlejal que se ha confundido, Lekil viene de lo bueno de la vida. ¿Y qué es ese bueno de la vida? Se ha confundido con lo material, se ha confundido de que nuestros jóvenes piensan en carros, piensan en casas de lujo, piensan en dinero, pero no piensan en cómo entonces generamos nuestra propia alimentación, porque pues también es nuestra alimentación que nos está matando con todos los agrotóxicos que se le pone, ¿sí? Nosotros mismos nos estamos suicidando con todo lo que estamos consumiendo, se nos olvida cómo trabajar la madre tierra, y bueno, yo como Marisol, pues en este proceso de encontrar el sentido de la vida, el encontrar ese camino del buen vivir, pues he caminado junto con las comunidades. Ahora actualmente estoy dando alfabetización con niños en una comunidad donde la comunidad no quiere mandar sus niños a la escuela oficial porque ellos consideran que aprenden otras cosas que no es para la vida. Entonces ellos quieren hacer su propia escuelita donde lo que aprendan sea el contexto de su propia comunidad, la lengua de su comunidad y no darle más importancia
como dejar de ser importante ellos como pueblos originarios. Y bueno, también he acompañado a las mujeres en la cuestión de la sanación emocional. En las comunidades no hay psicólogos. Y bueno, en este caso, la foto es de las compañeras en un taller con las compañeras de Acteal, donde sufrieron la masacre, que no son las únicas que vivieron esa masacre, también hay varias comunidades, pero me sorprende la resiliencia, me sorprende el valor, la fuerza que ellas tienen y que han salido adelante, que a pesar de ello sonríen. ¿Y cómo lo han hecho? Pues es a través de la tierra, la sanación con la tierra. Han llorado, han gritado, han pedido a la tierra esa tranquilidad, un poco de alivio a su corazón. Y pues claramente que junto con ellas, pues hemos aprendido, y no solo con ellas, con otras mujeres también. Y si ustedes ven ahí en las fotos, hicimos un taller de sanación con mujeres de la región Costa, donde están pasando megaproyectos, y ellas como si no existieran, como si no tuvieran importancia, y ellas se sumergen en ese dolor, en esa tristeza, y pues para seguir teniendo esa fuerza en la defensa de su territorio, pues tenemos que sanar en colectivo, ¿sí? La sanación no es solo depende de mí, sino de todos. Esas heridas que han venido desde hace mucho tiempo, desde nuestros ancestros, pues no es solo una herida individual, es una herida comunitaria, es una herida pues de todas, y no solo aquí en Australia, sino que en otros países. Y bueno, el camino del buen vivir, pues sí, nos lleva al qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. El sentido entonces de qué es tener chulel, qué es tener conciencia, es pensar, sentir y llevar a la acción. Me gustaría como cerrar este espacio que ha sido pues muy, muy bonito verles desde ese otro lado, y gracias por la escucha. Y me gustaría cerrar con este poema del poeta Andrés López Díaz, que dice Bihubel, la sabiduría. Bihubuk metiasate, akomeskel kush elan ti toquetique. Akomeskel lex bonti balamile. Bihubuk metiachikine, kushishaay ti kusitik tashbake. Tis hubetel ike, tis kehimol mute, tis kopogel chiel kopogele. Bihubuk metiave, shnichimahuk noshmes loil, shnichimahuk noshmes kehimol. Bihubuk metianie, titayay bel tiyik nichimetike, tayay bel smuil tichul teetike, tayay bel smuil chul balamile. Bihubuk metiakobe, taspikel ti yanaltetike, taspikel ti ukume, kushish tahin tiap ihilale. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar y por permitirse estar aquí. Hola, Vale. Ya Palingina, mina Kath Chamberlain, mina Palawa Lutruwita, Withi Waranta Kani Mapali Milathina. Hello and welcome. My name is Kath Chamberlain and I'm a Palawa from Lutruwita, Tasmania, and I acknowledge that we're meeting today on Aboriginal lands. Thank you so much to Uncle Bill Nicholson for your generous welcome, and it's my great honour today to offer a response to Marisol Coolidge for your inspiring address to us this evening. Thank you. Where to start with so much inspiration in your presentation? And I was really privileged to read the transcript of the beautiful opening song that you sang before we started, and about how much we all want life, we want to sing, we want to laugh, and that we don't want war, and such an important message for all of us as in these precarious times, and a message of hope for all of our young people, so thank you.
I also want to acknowledge the trauma and violence that you've shared with us today, and we can really reflect on that and that experience here in Australia. I want to acknowledge how important and unique the experiences are that you generously shared from your own communities, and while they're different from here and completely unique, we understand that there've always been complex and diverse Indigenous communities that have thrived prior to the conquests that you've described. And we have some insights into those experiences of violence and disruption of communities and cultural connections that you describe so well, and so in such a heartfelt and meaningful way. We really want to recognise and honour the resistance and strength of your communities to the violence, slavery and oppression that you've endured, and that you continue to be strong and true to your culture and connected to your territory in the face of such immense adversity over the time. I think we can all learn from your powerful resistance through preserving your language, ways of life, your healing practices, caring for your land, the ways of relating, and the deep understanding of culture as a way of life, a rich way of life. We're also striving to preserve our culture and heal our communities, and we know that surviving and having children thrive is the most powerful form of resistance to those that would see the destruction of our culture and the death of our people. And certainly in my home country of Lutruwita, Tasmania, we have experienced an enormous amount of destruction, and a lot has been lost, including a lot of our language. We also here were forced to forget our words and feel ashamed to speak them, as you described, and today we only have about 150 or so of the 250 languages that were here prior to colonisation or even recorded. So we really thank you for sharing the power of your words, which clearly show the rich and deep understandings that are not part of a lot of colonial understanding. And it's such a huge loss for humanity as a whole to lose these languages and these rich understandings. So we thank you again for this act of resistance as well on behalf of all of us. Also want to thank you for sharing your deep wisdom regarding the concepts of Shulel, or spirit, which is central to understandings of well-being. I really appreciate your insights that human beings cannot act solely from emotion, nor solely from reason without feeling, and having both is so important to making decisions. And I think this is a really important message for everyone, particularly in today's world, and something that our leaders need to understand when making decisions on behalf of us all. And really noted the deep consideration of how others will feel with decisions that are made, which is something that is common to all of our collectivist communities, Indigenous communities, and something that we feel that people from individualist Western cultures sometimes don't understand as well. It's not built into the structures, the Western structures, the social or cultural ethos. And we wonder whether this is something people might consider as a critical factor that is driving many of the problems and the crisis we're seeing in the world today, as you described, with the destruction of the environment, the wars and the increasing inequality and injustice. And as you described well, the opposite of Shulet, where humans believe themselves as superior with layers of superiority between humans. So I think we can all learn so much of you tonight that well living is not about wealth, but about living with dignity, healthy food and a balanced heart. And we're really proud to resist together in the defence of rights for Indigenous people collectively through the Indigenous international treaties and bodies that we work together on. And thank you again so much for your profound address, which has enriched the minds and hearts of all of us here tonight. And we really hope that we can continue together to resist, heal and share the wisdom of our communities through the connections you make with here in your time with us. Thank you. Waluka. Thank you, Ms. Marisol Kulei for sharing the historical context of Indigenous peoples of Chiapas and how their resistance to the conquest by preserving language and culture and by caring for Mother Earth
they continue to live good, whole, sacred lives. Thank you again, Uncle Bill Nicholson, for your generosity in welcoming us to Wurundjeri country, where gatherings have been conducted for tens of thousands of years. Thank you to my colleague, Professor Kath Chamberlain, for your insightful response to the Nama Reader. In closing, I would like to remind the audience that the Nameration serves as a powerful tool in advancing the objectives of Murrumuk Djering, the Indigenous strategy of the University of Melbourne, by providing a prominent platform for Indigenous voices, fostering understanding and demonstrating the university's commitment to Indigenous issues. The oration plays a crucial role in creating a more inclusive and culturally aware academic community. More than this, the Nameration signifies our commitment to be a global leader in reshaping the relationship between the institution of the university and Indigenous peoples and their knowledge systems. To end, I also want to acknowledge the work of Professor Adrian Little in leading work with the Association of Pacific Rim Universities, or APRU, that first introduced me to colleagues at Tec de Monterrey and ultimately led to this year's Nameration. Thank you, Adrian, for being a good friend and active supporter of the university's commitment to Indigenous peoples and Indigenous knowledges. That concludes the evening, and I thank you all for your attendance. Please stand and remain standing for the departure of the academic procession.
Bugging